Principalmente debemos de conocer qué es la educación. La educación no se trata de una técnica, de un sistema, de un método, de un aprendizaje, de una transmisión o enseñanza. Se trata de un modo de ser. La educación es un constitutivo esencial de nuestro ser, no es añadido ni tampoco es un adorno. En este sentido, educar y educarse solamente competen al ser humano. Educar no es un término unívoco, rebasa ese conocimiento. Educar tiene una pluralidad de sentidos, mismos que tienen que ver con la vida, con el pensamiento, con la cultura, con el quehacer y finalmente con el ser. La educación no tiene un sentido individualista, sino eminentemente social. Según Gamber, la educación no depende de un programa, de un plan preestablecido, de la imposición de un paradigma, lo cual viene impuesto desde fuera, sino de un desarrollo de un comportamiento natural y conocimiento en el que la interrelación juega un papel fundamental. En sus propias palabras, la educación es así un proceso natural que cada cual acepta siempre entenderse entre los demás. Gadamer opina que la educación es educarse a uno mismo. Sin embargo, también piensa que es recíproca, es decir, que al educarse a uno mismo puedes educar a los demás. El diálogo lo considera como un elemento muy importante para el aprendizaje de los niños y niñas, pues mediante el diálogo podemos desarrollar habilidades en los niños en las cuales aprenden mediante experiencias educativas y ellos pueden alcanzar sus logros. La convivencia humana es un factor determinante para la educación. Gadamer también sugiere que si aprendemos desde el interés, cualquier tecnología no consistirá en un desafío. La educación es muy importante y también es fundamental enseñarle a los niños desde pequeños a saber cómo actuar, además de enseñarlo a decidir firmemente para que él conozca por qué camino debe ir. Se trata de crear hombres que sean capaces de obrar moralmente en la vida. También hay que buscar que el niño ame aprender, no solamente adquirir conocimientos que sean memorísticos, sino que de verdad formen un aprendizaje significativo. Deben de ir acompañados de una actitud analítica. Y como nos mencionaba el autor Rancière, la memoria no es inteligencia y el repetir no es saber. Para Freire, la educación es más que el solo transmitir información, sino que también los educadores deben de aprender, tanto el alumno como del docente y el docente como del alumno. También Freire indica que el docente aprende, crea, no solamente es cuestión del alumno. También menciona que uno de los factores principales que debe de cumplir el docente es el aprendizaje no solamente de lo profesional dentro de todos sus alumnos, sino que también actitudes y valores que sean humanistas para el desarrollo adecuado dentro de la sociedad de todos sus alumnos. Educación en valores. Valor es un bien que satisface alguna de las necesidades humanas. También es un criterio que nos permite evaluar la bondad de las acciones humanas. Hay muchas clases de valores, materiales, biológicos, espirituales y morales. En este caso nos centraremos en el valor moral. Un valor moral es todo aquello que lleva al hombre a defender y a crecer en su dignidad como persona. Por eso, la educación en valores no es otra cosa que educar moralmente. La educación en valores debe tener como principal objetivo una formación humanista y liberadora. Es decir, la educación debe centrarse hacia la conciencia de sí mismo y la obtención de una capacidad reflexiva, creativa, crítica y transformadora del ser. La educación en valores exige para todos sus agentes e instituciones credibilidad, coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Crisis se opone definitivamente a toda permanencia y estabilidad. La crisis es una búsqueda de sustitución de aquello que ya no tiene sentido. Un ejemplo que nos facilita entender este significado de la crisis es la transformación que se lleva a cabo en la vida del adolescente, donde el actuar común le parece sin sentido, de ahí su actitud de rebelión ante todo lo establecido. El problema se presenta aquí cuando no se ve el periodo de la adolescencia como un paso natural, y no se sabe cómo afrontar esta actitud, que se puede pensar que de este desconcierto es el que transcurre de la vida del adolescente.
Saber que está en crisis es un descubrir de un cúmulo de posibilidades que le abren una dimensión novedosa y provechosa para su vida. El no percatarse de ello y el enfrentar el momento lo conduce a un estancamiento de pérdida de sentido de la vista. El autor Ramos condiciona toda misión del juicio valorativo a la existencia de valores absolutos y puros. Es decir, sin este sustento ontológico, nuestros juicios valorativos carecerían de sentido, porque como podemos juzgar valorativamente algo sin tener como referencia el valor que nos sirva de paradigma para el ejercicio de este juicio.